Hay personas que llevan años creyendo que Dios las rechaza. Abrieron su Biblia y encontraron 3 versículos de Pablo y decidieron que no había lugar para ellas, que el amor que sienten es una abominación y que solo por existir merecen ir al infierno. Los leeremos en su idioma original y en su contexto real, así que quédate. El Antiguo Testamento no convenció a todo el mundo, por eso la conversación siempre llega hasta aquí, a las cartas de Pablo. Los 3 textos que se citan en discusiones familiares, en mensajes de texto enviados con rabia o con miedo de que sus hijos se puedan perder, son estos. Romanos 1, 26 al 27. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y Primera de Timoteo 1, del 9 al 10. Sin embargo, antes de leer ni una sola palabra de las cartas de Pablo, necesitas saber algo. La palabra homosexual no aparece en la Biblia. No está ni en hebreo, y ni siquiera es una palabra griega. Fusiona el prefijo griego homo con la palabra latina sexualis. Y esta fusión ocurrió recién en el siglo XIX, y no fue usada en una traducción de la Biblia sino hasta el año 1946, en la revisión estándar en inglés. Por eso cada vez que lees homosexual en tu Biblia en español, apenas estás leyendo una interpretación de 80 años atrás, no una traducción del original griego. Lo cual no significa que la Biblia no hable de la homosexualidad. Pero debemos ir al texto original en las palabras de Pablo para ver si él estaba hablando de esto. Y las 2 palabras que se repiten en las cartas de Pablo son afeminados y homosexuales, que en el original vendrían a ser malakos para afeminados y arsenokoitai para homosexuales. Vamos palabra por palabra. Malakos literalmente significa algo blando, algo suave, delicado. En el griego clásico no describía la orientación sexual de nadie, describía la debilidad moral, la falta de resistencia, la cobardía. Platón usó esta palabra cuando se refirió al peligro que era para los soldados escuchar demasiada música, porque los ablandaba. Cuando un hombre se abandona a la música, el espíritu elevado primero se templa como el hierro y se vuelve útil. Pero si continúa el proceso de ablandamiento, malakos, en la siguiente etapa comienza a derretirse y consumirse, hasta que su espíritu queda destruido. Un hombre sin dureza para la batalla. Esa es la definición que da por lo menos Platón de malakos. A priori no hace referencia a una orientación particular. Jesús usó la misma palabra cuando preguntó: ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas suaves? Os digo que los que llevan ropas suaves están en los palacios de los reyes. Ropa blanda, lujo, algo suave. Ni Platón ni Jesús usaron esta palabra en términos de orientación sexual, ni de afeminado, ni homosexual. Ahora hay algo que tener en cuenta. En el contexto de Corintios, que es a quienes Pablo escribe, donde había una economía de esclavitud sexual por los templos paganos. Y ese es el caso de nuestro texto, probablemente se refería a jóvenes con rasgos delicados y sin barba, a chicos, muchas veces niños, que eran explotados en los templos paganos en los rituales de idolatría. Ahora, todo cobra sentido cuando vemos la palabra que le acompaña, arsenokoitai. Ahora esta palabra es muy interesante porque Pablo básicamente se la inventó. No la acuñó de ninguna parte, no existe. Él fusionó 2 palabras. ¿De dónde las sacó? Las 2 palabras son arsen y koité, que sería varón y cama. Ahora atención aquí. Estas 2 aparecen juntas en un solo texto de la Biblia, que es la traducción griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento en Levítico 18:22. Conocemos ese texto, ¿verdad? Lo vimos en la primera parte del documental. De la Septuaginta dice literalmente así: y con varón, arsen, no yacerás lecho, koité, de mujer, abominación es. Lo que Pablo hizo fue fusionar estas 2 palabras y crear un nuevo término, tomado del mismo texto bíblico. Ahora, ¿qué significaba esta palabra para sus oyentes, su audiencia en Corinto? El filósofo judío Filón, contemporáneo de Pablo y Jesús,
era ampliamente leído por los judíos del primer siglo. Y él interpretó el texto de Levíticos 18:22 claramente como un asunto de idolatría. La palabra que ya revisamos, toevá, que hacía referencia a la idolatría, la abominación. Ahora, cuando él describe esta situación, también describe a los que eran utilizados como prostitutos en los rituales paganos. Esclavos de hermosa figura servían tanto para el servicio de los invitados como para el deleite de los ojos de los espectadores. De estos, unos, siendo aún niños, servían el vino. Otros, ya adolescentes, servían el agua, con los rostros ungidos y maquillados, con el cabello primorosamente trenzado. Otros eran jóvenes que apenas comenzaban a mostrar barba en sus mejillas juveniles, habiendo sido por algún tiempo el juguete de libertinos disolutos, preparados con sumo cuidado para los servicios más penosos. Por eso cuando Pablo usa estas dos palabras juntas, malakos y arsenokoitai, en la misma lista, no está describiendo a dos adultos que se aman. Está describiendo dos lados de la transacción del abuso. El explotado y el que explota. Siendo malakos los descritos como los blandos, los suaves, y por otro lado, el que paga por ellos. Describiendo un ritual de idolatría pagana. Por supuesto, eso no es amor, es abuso, y Pablo lo condena, como lo condenaríamos nosotros hoy. Y ahora sí, con esas dos palabras en su lugar correcto, vamos a leer y entender mucho mejor a Pablo como merece ser entendido. Pero alguno dirá, Bastián, en Romanos capítulo 1, 26 al 27, Pablo no utiliza ni homosexuales ni afeminados, simplemente describe lo que hacían, dice que dejaban el uso natural y se echaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es inconfundible. Pues vamos a ver lo que significaba ese texto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si lees esto de forma aislada, parece definitivo. El problema es que nadie debería leer un texto de forma aislada. Y en particular nadie debería leer Romanos de esa forma. Porque el capítulo 1 no empieza con el versículo 26, empieza antes. Comienza hablando del Evangelio, de las buenas noticias. Luego habla de la ira de Dios, que se manifiesta no contra los hombres, sino contra la injusticia y la impiedad de los hombres. Y el detonante de esa impiedad, según el texto, es la idolatría. Matthew Henry es uno de los comentaristas más conservadores de toda la historia protestante, a quien nadie acusaría de progresista. Y sin embargo, esto fue lo que escribió sobre estos versículos. El apóstol se refiere especialmente a las abominaciones que se cometían en la adoración de sus dioses, ídolos, en las que las peores impurezas eran prescritas en honor a sus dioses, servicios de estercolero para dioses de estercolero. Si el tipo más conservador de la sala escribió esto, cualquiera que busque darle una lectura sobre orientación sexual a Romanos 1, en realidad está sacándolo completamente de su contexto histórico. Además de que ya sabemos que esta es una interpretación de apenas 80 años. Tenemos un detalle en el griego que nos confirma lo que ya venimos estudiando. Y es la palabra griega traducida como afentes, que significa abandonar, prescindir de algo que se tenía antes. Ahora, la expresión dejado el uso natural, la palabra natural es physis. Y es diferente a otras ocasiones cuando, por ejemplo, Pablo en Romanos 11:24, en el mismo libro, dice que Dios ha injertado a los gentiles a Israel de alguna forma. Ahí sí el término que usa es paraphysei, que significa algo antinatural. Pero aquí está refiriéndose a la costumbre, a algo habitual. Por ejemplo, nadie interpretaría hoy literalmente lo que Pablo dijo como que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello según la misma naturaleza nos enseña.
pero hace referencia a lo acostumbrado, a lo habitual, lo socialmente esperado, lo acostumbrado. Y para nada es lo biológico, lo universal y lo científicamente correcto. Por eso podemos entender claramente que el texto nos está dando una imagen de personas que habitualmente eran heterosexuales, pero que por el ritual pagano se entregaron a que iban en contra de su preferencia habitual. Han abandonado lo acostumbrado, lo socialmente mejor visto, para dar culto a ideas de Dios semejantes a animales. Sin embargo, el golpe final no lo da el capítulo 1 de Romanos, sino el capítulo 2, justo al inicio. Pablo está preparando todo este preámbulo, hablando del Evangelio, hablando de la ira de Dios sobre lo que hacen los paganos. Porque Pablo construyó todo el capítulo anterior como una trampa deliberada, ya que conocía a su audiencia. Estos eran judíos que se sentían moralmente superiores a los gentiles. Y él comienza hablándoles del Evangelio y de, claro, cómo la ira de Dios se manifiesta contra las atrocidades que hacen los gentiles. Y por supuesto los judíos están asintiendo con la cabeza, disfrutando de esta lista. Sin embargo, en el versículo 1 del siguiente capítulo, Pablo les daría vuelta todo el panorama. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El texto que más se usa para condenar en su propia arquitectura interna es una condena para el acto mismo de condenar. Y Pablo no es la primera vez que lo hace. También lo hace en Corinto. Y es el versículo que nos corresponde ahora. Y lo hace de una forma aún más quirúrgica. La iglesia de Corinto había enviado una carta a Pablo diciendo que había entre ellos algunos que defraudaban, que eran injustos, y los hermanos de la iglesia querían llevar a juicio a estos. Y Pablo decía que eso no tenía sentido, pues en aquella época era muy complicado someter a uno de los cristianos a juicio frente a un tribunal, ya sea del Sanedrín o de los romanos. Y en Corintios Pablo les está diciendo que si no pueden resolver sus problemas internos ellos mismos, lavar la ropa sucia en casa, hay algo que está muy mal. Y es en ese momento cuando alguien de la congregación saca el argumento que siempre se saca, y lo habían hecho más de una vez. Y este era, ¿no sabéis que los injustos, que eran a quienes querían llevar a juicio, no heredarán el reino de los cielos? Y Pablo los mira y hace exactamente lo que hizo en Romanos. Les dice, con que me dicen, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Pues ya van a ver. Y miren la lista que les da. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esto es, malacós, ni los arsenokoitai, traducido como homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo primero está diciendo que los mismos que quieren llevar a juicio están lastimando y defraudando a sus hermanos. Por otro lado, está dando una lista de todo lo que eran estas personas antes de convertirse. Pablo no está dando una lista de condenados. Está diciendo, con ironía total, vale, si quieren jugar al juicio, bienvenidos, porque ustedes también están en la lista. Ustedes también, que están acusando a sus hermanos de injustos y los quieren llevar a juicio, que no heredarán el reino de los cielos. Pues déjenme informarles que ustedes también están en esa lista. Sin embargo, Pablo no se detiene allí, sino que añade: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Noten que Pablo dice erais, no que siguen siendo. El punto de Pablo no es edificar una muralla de condenados, sino todo lo contrario. Decir que las puertas están abiertas porque todos ellos ya fueron limpiados e incluso aquellos hermanos que están tildando de injustos también pueden ser limpiados. No está cerrando las puertas, está diciendo que están abiertas para todos
Por lo tanto, trátense como hermanos. Y con esto quiero darte un dato curioso. Muchos utilizan este tipo de listas para condenar a las personas. Aparecen en la Biblia: los estafadores, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios estarán fuera de la Nueva Jerusalén. Pero déjame decirte que el mismo Apocalipsis da la imagen que está dando Pablo aquí, de que son lavados, son limpiados, puesto que hay un río que no fluye hacia adentro de la ciudad, sino que sale afuera de las murallas, hacia donde están ¿quiénes? Los que están fuera, los que están en la lista. El libro de Ezequiel 47 nos dice que la imagen de ese río que sale fuera de la ciudad es para sanar todo lo que toca. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, nos tiene la imagen de personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Para qué? Para no poder entrar porque las puertas están cerradas. Pues Apocalipsis mismo dice que las puertas nunca se cierran de día. Entonces se cierran de noche. Pero allí no hay noche. Así termina el texto. O sea, las puertas de la misericordia siempre están abiertas y el río siempre está fluyendo afuera para que puedan lavarse, ser limpiados y entrar. Porque para siempre es su misericordia. Y la frase ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Pablo la está usando con completa ironía. Por eso le dice: no os engañéis. Ustedes también están ahí. Pero habéis sido lavados. Así que, si citamos esa frase, déjenme decirles que estamos en el lado equivocado del texto. Porque el texto está apuntando justamente a los acusadores, no a los acusados que están en esa lista. Pero el mayor argumento a favor de todos aquellos que han recibido el juicio de sus semejantes lo tiene Jesús. Pero antes de pasar a Jesús, déjenme revisar con ustedes el último texto que se usa de Pablo. Sabido es que la ley es cosa excelente si se utiliza con rectitud, como es también sabido que no está hecha para el buen ciudadano, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los sacrílegos y profanadores de lo sagrado, para los parricidas, los matricidas y los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los embaucadores y perjuros, y para cualquier vicio que se oponga a la auténtica enseñanza. Lo primero que hay que notar es que Pablo no da una lista aleatoria de pecadores, sino que el mismo texto tiene categorías, tiene una coherencia interna, están agrupados. Así que vamos a verlo. En el primer grupo tenemos a los malvados y rebeldes. En el segundo a los impíos y pecadores. Si se dan cuenta, están relacionados. En el tercer grupo tenemos a los sacrílegos y profanadores. Diríamos que son dos tipos de irreverencia contra las cosas sagradas. El siguiente grupo es aún más claro: parricidas, matricidas y homicidas. Ahí tenemos a 3 clases de asesinos. Y ahora tenemos otro grupo de 3 que parecen no tener tanta conexión: fornicarios, sodomitas y secuestradores. Muchos creen que secuestradores debería ir con la siguiente categoría: embaucadores y perjuros. Pero en realidad la última categoría son 2 tipos de mentirosos. Así que nos quedamos con los secuestradores sin una categoría específica. Todas las filas tienen una coherencia visible. Sin embargo, la quinta, la penúltima, no parece encajar los secuestradores allí. Sin embargo, cuando vas al griego, la coherencia aparece inmediatamente. Porque esas 3 palabras son las siguientes: pornos, traducido como fornicarios; arsenokoitai, traducido como sodomitas u homosexuales; y andrapodites, que se traduce habitualmente como secuestradores. Ahora, estas palabras apuntan directamente a un sistema de tráfico relacionado al culto pagano, lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Pornos viene del verbo pernemi, que es vender,
un hombre que prostituye su cuerpo a la lujuria de otro por dinero. Arsenokoitai, literalmente, ya lo vimos, hombre camas, un hombre que tiene sexo con ese prostituto. Andrapodites son los traficantes de esclavos, alguien que reduce un hombre libre a la esclavitud. Este sería el que provee. Por eso, la quinta fila en realidad tiene la misma coherencia que todas las demás. Describen tres actores del mismo negocio: el chico prostituto, el que paga y se acuesta con él, y el traficante que lo consigue. La industria completa. Pablo no está condenando a dos adultos que se aman. Está condenando toda una red de explotación y abuso. Y el dato final que confirma todo esto es que Pablo dice que la ley fue dada para este tipo de personas, que condenaríamos en cualquier época, en cualquier cultura. Y estoy seguro que cualquier persona va a estar de acuerdo con este texto. Muy bien, hasta ahora hemos estudiado el Antiguo Testamento en la sección anterior con Sodoma y Gomorra, el texto de Levíticos y también una parte de Génesis 1 y 2. En esta sección estudiamos los tres textos que se usan de Pablo para condenar a los que tienen una orientación sexual diferente. Y vimos que en realidad no tienen que ver con eso, sino más bien con rituales de idolatría y tráfico de personas. Sin embargo, ninguno de estos textos es tan impactante como la historia que vamos a ver a continuación de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a los homosexuales? ¿Qué dijo al respecto? ¿Dijo algo? ¿Se encontró con alguien? Ya te digo que sí. Y lo que hizo y lo que dijo es sorprendente.